Pues bienvenidos a Cronos una vez más. Gracias a todos por venir. Pero ahí se nota que no. Esto hay que hacer postproducción y ponerlo después. Después por un disco. Hemos venido a hablar de presentar Consigue un Tub, viajarás, que es mi obra más reciente. Sigue las aventuras del piloto Jim, que es un personaje que creé ya... El primero que saqué fue hace 10 años ya, que se dice pronto. Y creo creer que con el tiempo he ido mejorando un poco, espero que sí. Alguna gente me pregunta qué hay de nuevo y realmente sí que son historias nuevas, pero sigue siendo el mismo personaje, que es un piloto un poco alocado y un poco torpe, pero más o menos le van saliendo las cosas bien. También hay gente que me pregunta qué es un tub. También había una polémica de que si se pronunciaba en inglés si era un tap o era un tub, pero son unas siglas. Lo busqué por Google y resulta que era Transportes Unificados de Pontevedra o algo así. ¿Ah, sí? Sí. Pues salía en el otro libro antes. Era un transporte unipersonal, algo así, ¿no? Sí, es eso. Pero se ve que me han copiado el nombre o no sé. Lo que se refiere Tienes derechos a los gallegos. Sí, pero claro, los gallegos son muy suyos para pedirles derechos. Yo cuando lo creé tampoco... Es un aparato que sirve para viajar por el tiempo y el espacio, así como hay muchas máquinas en la ciencia ficción típicas, ¿no? El DeLorean, la TARDIS quizás son las más conocidas, pues vendría a ser eso, pero más inventado por mí y más pequeño que una TARDIS y más pequeño que un DeLorean también. En alguna descripción que he hecho lo pongo que es como un reloj de pulsera, que es así como una cosa más llevadera. Porque ya el nombre, por aquí me parece que lo han dicho, que es... son unas siglas un poco raras, que es la T de teletransporte, la U es de uni y la P de personal. También había una polémica que si unipersonal era una palabra, entonces no podía ser. Claro, no podía ser las siglas que fueran, tenía que ser TU solo, ¿no? Sí, las siglas son cualquier cosa siempre, así que... Sí, se pueden adaptar. Y claro, como era unipersonal, pues digo, algo más llevadero y personal, pues un reloj. Y esa es la historia, no sé qué más decir. El título, también me preguntan a veces el título, porque pensaba que también era un anuncio de una agencia de viajes o algo así. Alguno me ha preguntado, dice, ¿esto lo has sacado de una agencia de viajes? Y no, tengo una tradición personal de poner títulos que tengan que ver con novelas de ciencia ficción clásica, y esto hace referencia a una novela clásica. Quizás no es tan conocida porque alguna vez lo he preguntado si sabían cuál era y nadie la conocía. A mí me suena de algo, pero... Una de Dick, ¿no es? Es de Heinlein, es una novela juvenil de Robert... ¿Es Robert Heinlein o es Robert de Heinlein? Que consigue un traje espacial, viajarás. Ah, vale, no. Y de ahí saca el título, pero... Bueno, no es muy conocida la novela y es... De las de Heinlein supongo que es la menos conocida porque... Aquí la han sacado poco en este país y a gente que le he preguntado digo, pues es de Heinlein, se ha quedado igual, no sabía qué título era. Y la portada, pues bueno, tampoco que salga un traje espacial, pero como hace referencia al libro de Heinlein, pues por eso sale en la portada un traje espacial, pero realmente Esto es un spoiler, ¿no? Dices que en el libro no sale ningún traje espacial. Creo que no, Bueno, quizá a lo mejor no se describe, habrá, seguro que hay, si están... Sale el espacio, pero un traje espacial... Bueno, claro, si estás en el espacio, todo lo que lleves puesto es un traje espacial. Claro. Ningún pijama. Bueno, como también una de mis influencias más importantes es Star Trek, pues eso, sería como un pijama, ¿no? Claro, en Star Trek tampoco salen mucho No se ponen escafandra, claro. No, en algún episodio, pero... Sí, en la peli. Sí, en alguna película. Y en algún episodio antiguo de la clásica, pero normalmente no. Se supone que en el futuro pues vas viajando en una nave espacial y a no ser que tengas que salir a arreglar algo que... Sí, pero cuando salen a arreglar algo tampoco se ponen nada. Cuando bajan al planeta nunca... Ah, claro, nunca llevan sí, nada. yo quiero salir alrededor de la nave y también soy muy futurista, pues pueden mandar un robot o lo que sea, ¿no? Tampoco haría falta quizás salir... Lo del traje espacial parece futurista, pero realmente quizás no es tan del futuro, no sé. También aprovecho y os hablaré de un libro que hemos hecho con unos colegas, con
unos compañeros escritores. Es Mario Martínez Arrabal, Blanca Mar y yo, que bueno, solo hacemos la selección y hay algún relato aquí también, que es una antología de relatos que se titula 1800 Origen, que el título hace referencia a la que algunos consideran la primera novela de ciencia ficción, que es Frankenstein, que fue publicada en 1818. Y de ahí viene, y de origen, porque eso podría ser un supuesto origen de la ciencia ficción, al menos literaria. Y como Blanca Mar estuvo viviendo muchos años en México, hay muchos relatos que son de autores mexicanos. Y está por internet, si ponéis 1800 Origen, es gratuito. En internet está para descargarse en digital. Bueno, hemos hecho alguna copia para enseñarla y llevarla a las presentaciones, pero la idea de regalarlo es por eso, porque es digital y eso es más manejable. Y hay un relato también mío, otro de Blanca Mar y otro de Mario Martínez. Yo, como no estoy muy productivo últimamente, hay un relato que sale aquí también, así que ha sido reciclaje. Que es un relato que se titula, bueno, es un nombre un poco ridículo, pero bueno, yo soy bastante de nombre ridículo. Se llama Nave Grande, Ande no Ande. Y quise hacer una cosa un poco rara, que era, porque estuve estudiando un poco de análisis cinematográfico y descubrí que había, en el género del western, había un subgénero que era el super western. Y no era que salieran superhéroes ni nada de eso, sino que era un western, una película del oeste, que tocaba muchos temas clásicos del oeste. Pues salían los indios, no sé, los ganaderos, los cuatreros, Y entonces digo, pues voy a hacer un super relato de ciencia ficción. Y entonces era un relato que quise meter muchas cosas. Supongo que alguna cosa me dejé. Quise poner eso, una nave espacial, algún robot sale, alguna inteligencia artificial, alguna princesa alienígena, algún viaje en el tiempo y parece que ya está, pero alguna cosa faltaría, ¿no? ¿Qué más habría típico de la ciencia ficción? Universos paralelos. Universos paralelos. Pero bueno, el viaje en el tiempo y los universos paralelos podrían... Se juntan. Alienígenas quizás no hay. Quizás, bueno, claro, la nave puede ser alienígena, pero... Zombies comunistas. Como si zombies No, comunistas eso típicos claro. de ciencia ficción. Bueno, eso más bien... Bueno, los zombies lo suelen relacionar con la ciencia ficción, sí, últimamente. Sale un perro también, pero no sé por qué tiene que ver con la ciencia ficción. Hay un relato que me gusta mucho de Harlan Ellison, que es un muchacho y su perro, que está muy bien. Ah, que es una sí. película. Me gustó mucho ese relato. Hay una película. Sí, la película es un poco, no sé, que me parece que sale Don Johnson, de pequeñito, de joven, ¿no? Ah, sí, es ese, ¿verdad? Creo que sí. Es un niño con el... Que es el de joven. Y me gustó el relato y a lo mejor por eso no salió un perro, pero no sé. Y ya está, no sé. Si queréis algo más. No sé, alguna pregunta más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La persona que tenía que venir, que se ha perdido, me iba a hacer como una entrevista también, me iba a presentar y eso, pero ha tenido un percance espacio-temporal también, se ha perdido espacio. Y no obstante he traído las preguntas, pero si las queréis, las tengo aquí. En otro universo habrá Sí. venido, ¿eh? Algunas preguntas eran eso, de que era un tube y me parece que... El título de la novela, pues eso, el tube. ¿Qué es un tube? Pues esto ya lo he dicho. A ver si me he dejado algo. Esto de que el personaje, cómo surgió, pues... Cuando era joven, bueno, cuando era más bien pequeño, entré en un club de Star Trek y entonces hacían como partidas de rol y cada persona tenía un personaje que era un miembro de una tripulación de una nave y no había, bueno, yo entré más tarde y no quedaban muchos puestos libres y uno que había era de piloto y dice, pues piloto. A mí en principio piloto tampoco que me hiciera mucha ilusión, digo, pues bueno, pues piloto. Quizás por eso el piloto no es tan piloto en sí, sino que le gusta... Un piloto que pilota muy poco. En El realidad. piloto, el piloto va solo igual siempre. Sí, No, bueno, el piloto va va con el solo. piloto automático, ¿no? Sí, no va en una nave tampoco, va... Además es un expiloto de la flota estelar. Sí, hay un momento... Lo echaron.
Sí, 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 O se bueno, fue, bueno, eso nunca ahí- lo dejas claro. Sí, eso también es... Claro, los primeros relatos que hice, algunos se basaban en las partidas de rol, y entonces claro, eran muy treques y era una tripulación, De personas había un concretas, capitán, sí. sí, claro. Había pues eso, un oficial de comunicaciones, un jefe de seguridad... Claro, hay personajes que siguen en relatos posteriores, Sí. como la doctora o tu Sí, bella hay algunos acompañante, Cindy que... White. Sí, hay algunos que los conservo, no sé, por cariño, o porque no eran de la flota estelar, porque la Shiny no estuvo nunca en la flota estelar y los saco de vez en cuando, pues eso. ¿No tienes problemas de derecho cuando usas personajes? No, también el chico este que iba a venir a presentarme dice que lo que hago es, sin saber, bueno, Cambiar de- que yo no lo sé, dice, que lo que hago es fanfic, que es fanficción, que eso se ve que hay mucha gente que escribe, que son sí. historias ficticias basadas en un universo ya existente, pues eso hay de... Pero no es de Star exactamente el Trek. mismo universo, porque... No, luego Porque he ido cambia, añadiendo cambia. cosas, sí. Él explicaba que, por ejemplo, lo de 50 sombras de Grey surgió de un fanfic de Crepúsculo, que iban a ser así cosas con lobos y vampiros, pero como Nivelaco. lo cambiaron un poco y lo cortaron. Sí, Como pues eso decía que- Marx, hemos salido de la pobreza para alcanzar las más altas cotas de la miseria o algo así. De Guatemala, cuando creo. Sí, pues eso. Que yo empecé con Star Trek y luego eso, ha ido, no sé, evolucionando, degenerando, sería la palabra, no sé. Se ha ido modificando, Cambiando, sí. sí. Esto ya cada uno valora. Pero aún así suelen salir cosas de Star Trek de vez en cuando. Porque me hicieron también una reseña que decía que había cosas de Star Trek y yo creo que cada vez hay menos y pensaba que no había cosas, pero se ve que la gente que es fan reconoce cosas o... Hombre, o detalles siempre trasfondo. hay, pero los cardassianos y los romulanos Sí, pero claro, van podía ser- apareciendo. Sí, sí, bueno, no sé, esto también me preguntaron, no sé si era... Te Sí, dije que era... Te sientes encasillado. No, que si era por vagancia, que en vez de crear un universo propio, digo, pues cojo ya uno que ya hay sus razas, en vez de inventarme... Yo esto del... que tiene un nombre que no, que lo dijiste en alemán, ¿no? Del... Bildungsroman. Eso, pues eso, que la gente que se crea un universo con sus razas y eso. Digo, bueno, si hay muchos ya creados, ¿para qué no me voy a poner yo ahora? Y para un relato corto no me voy a montar aquí. Me voy a matar. Y bueno, también me gusta mezclar cosas y a lo mejor he hecho algunos que mezclan, que salen cosas de Star Wars, ahora que veo por Yoda por ahí. Entonces claro, mezclar Star Trek, Star Wars y de Doctor Who también meto muchas cosas. Y, una mezcla de todo. No sé, vamos a seguir con las preguntas. ¿Nunca cambiaste escribiendo otra cosa, digo, que no sea del piloto Jim? Lo he intentado, pero nunca acabo. Alguna cosilla pequeña he hecho, pero no sé. También he intentado hacer cosas serias y no me sale. Siempre ¿Sale? digo, pues voy a intentar aquí hacer un chiste. Eso ¿no? es más difícil, ya pasó un tiempo, ¿no? Tratar de hacer algo con el mismo personaje que Es verdad, no sí, se mueve, eso ¿no? también. Claro, porque llega a un punto y digo, ¿qué más invento? Pero creo que sí que voy evolucionando y eso, y pienso, claro, también el personaje ha evolucionado y a lo mejor al principio era un joven aventurero, digo, pues ahora me lo imagino más mayor y tiene cosas, inquietudes de persona más mayor. Como la vida misma. Sí, pienso que de ahí supongo que me siguen viniendo ideas todavía para sacar cosas, entre comillas, nuevas, porque también hay gente eso que dice que me repito mucho, pero también pienso que la gente que le gusta Woody Allen, pues va a ver, ya sabe lo que va a ver de Woody Allen y va a salir las neuras de Woody Allen y las cosas típicas de Woody Allen, pues yo creo que también sacaré cosas típicas del piloto Jim. Claro, aquí me preguntaban también de que cuál era mi relato favorito, porque esto es muy difícil, claro, que quieren más a papá o a mamá, pero sí que es verdad que el que abre la antología es cuando el piloto Jim conoce a un personaje recurrente que le llaman Mago Melquiades, pero claro, el futuro no es un mago realmente, pero es que está en un planeta así como primitivo, entonces claro, usa la tecnología y utiliza aquello de las leyes de Arthur Clarke, que hay una que dice que cualquier tecnología muy avanzada puede parecer magia. Pues de ahí saqué la idea de que fuera un mago y se llamara mago, pero es una persona que utiliza la tecnología.
Y el último también sale otro personaje recurrente del piloto Jim, que es el profesor Jones, que es el que inventó el TUC, que es una especie de profesor bacterio que hace inventos así un poco locos y que algunos no funcionan del todo y bueno, a algunos les salen mejor y otros peor. Que también, bueno, esto es no sé si es una primicia, no sé si, creo que no lo he dicho nunca. El relato también que cierra la antología, de que os hablaba, está basado también en un episodio de una serie que me gustó bastante, que era, ahora no me acuerdo de cómo se llama, el Mortimer y... ¿Cómo se llama la serie esta de dibujos animados? Se llama Mortimer y... que es un señor mayor que va con su nieto viajando por parte. Ya sé cuál es. Ahora no sé Sí, que uno sí. se llama Mortimer, Morty. tal y tal. Morty... y hijo, ¿no? Y nieto. No. Bueno, pues saqué de allí la idea y, bueno, no es exactamente el mismo relato, pero la idea general, porque habla así de un microuniverso, una cosa así. Y de un episodio de ahí, pues saqué El episodio donde se meten adentro de un mundo, que hay otro mundo dentro y algo así. Que también me recordaba la película de Origen, del DiCaprio, que van metiéndose diferentes capas del sueño. Y eso, y lo saqué de ahí. Porque también había una serie que me gustaba mucho, que es Futurama, que también creo que me ha influido también, porque hay personajes típicos de Futurama que pueden tener su traslación al universo del piloto Jim. Por ejemplo, el inventor, pues sería el profesor Jones, el profesor Wasford y algunos más. Pero luego vi la serie esa que digo, pues esto es como... También le encontré relaciones a Futurama, que era una especie de comedia, de animación, con típicas, con tópicos de la ciencia ficción, que encontré que tenía que ver y me gustó. Y también sacaba ideas de allí. Y no sé, yo creo que he hablado mucho, ¿no? Pues yo creo que me canso enseguida de hablar. O bebo agua, o... Esta agua es bebestible, no se puede decir comestible, ¿no? Bebestible. Bebible. Es embotelladas. Pues no sé. ¿Queréis preguntar algo? ¿Me sigo leyendo las preguntas? Esto también es muy típico, me pregunta. ¿Te sientes identificado con algún personaje de tu relato? Hombre, Jim. Eso dice también que hay gente que... Pero claro, hay gente que se lo cree mucho y se piensa que yo soy... Se llama Jim. Ya, pero eso sale también dibujado de tú. Ya, pero eso también es un juego de metaliteratura, porque también se supone que son como unas crónicas que escribe el propio personaje. Pero claro, también hay gente que se lo toma muy a pecho y se piensa que, no sé, que me olvido las cosas, o sí, no sé, que tengo mala memoria, o que tampoco es que tenga muy buena memoria, pero no sé, tampoco he viajado por el espacio de momento y esas cosas, ni por el tiempo, pero... O no te acuerdas. O no me acuerdo, a lo mejor lo he hecho y no me acuerdo. ¿Y la parte de las relaciones con bellas alienígenas tampoco la has practicado? No. Con bellas chicas sí, pero que era alienígena. Creo que no tenía, aquella chica no tenía tentáculos. No sé, había bebido, no me acuerdo mucho, ¿no? Pues eso, y también cosas típicas, lo que comentabas tú también, que hay personajes que están inspirados en gente que conozco, que yo creo que casi muchos escritores lo hacen, ¿no? Que se inspiran. No sé si hay algún escritor en la sala que pase, tú sacas, de gente que conoces, sacas ideas o... Yo creo que casi todo el mundo lo hace. Sí, conocía cómics, hubo una serie que eran todos conocidos. Todos conocidos míos que... Bueno, tú también has hecho crónicas con gente conocida. Bueno, en mi caso eran crónicas, era realidad, no era... Lo que me pasaba, tal cual. Sí, no, eso no era ficción, eran crónicas. No, pero le ponía mi tono también. También es más sencillo hacer el... No tenés que construir tanto el personaje, tú lo recuerdas como es y ya diría tal cosa. Sí, no es también pensar de qué diría este o qué haría este. Más fácil ser coherente. Sí. Lo de la portada que ya lo he dicho. Bueno, las influencias, lo típico, ¿qué te ha influenciado? Pues eso, ya he dicho muchas... Me ha influenciado sobre mucho la televisión, por lo que habéis oído, ¿no? Las series de Star Trek, Doctor Who, las series de animación, Futurama, esta que no sabemos cómo se llama, de Mortimer y... Estoy viendo hace poco, ¿eh? No, Morty es. Vamos a tener que buscarla.
Morty. No es que no... Pues eso. Y de escritores también los clásicos. He acostumbrado a leer más los clásicos que no cosas nuevas. Como tiene que ser. Ya, pero también sacan cosas interesantes la gente nueva, pero... Bueno, uno empieza con los clásicos y luego cambia. No sé, y siempre digo que intento reivindicar a Robert Silverberg porque no es lo suficientemente conocido, por lo visto, porque hay gente que no lo tiene muy leído o no... Sí que es verdad que aquí tampoco han editado. Han ido sacando cosas, pero sin exagerar. Y hace años tampoco han alguna reedición. Pues eso, me gusta. No tiene mucho que ver. Ricky Morty era, ¿no? Ricky Morty. El Morty lo teníamos, faltaba el Ricky. Ricky Morty. Ricky Morty. A Morty se abuelo. Sí, sí. Que no había caído, pero es bastante evidente que está basado en el de Regreso al Futuro, el Doc, porque va así con la bata, el puede pelo ser. blanco. Sí, sí. Está súper loco el tipo. Sí, el otro día viendo un documental lo vi que el creador lo hablaba. Digo, pues es bastante evidente y no Yo pensé que lo veía inventa yo solo esa cosas. serie. La primera persona que me dice que ve esa serie. Sí, se ve que hay mucha Claro, gente. sí, Es pues, muy la- popular. Es sí. muy popular. Sí, Sí. creo que sí. A pesar que le han dado en canales de pago y eso tampoco le han dado mucho. En Netflix, pero Netflix. Bueno, ya si tienes Netflix ya. 3 euros por... Sí, me pero- suena barato tener Netflix. Que hoy en que día... viajar. Sí, 3 euros por hora. ¿Entendés? sí, es verdad. Netflix hoy en día... Pues no sé qué más preguntar. Pues eso, que prefieres leer, pues y claro, también te hacen entrevistas de sitios que no son específicos del género y te preguntan cosas generales, ¿no? De, ¿qué te gusta leer? ¿Es difícil escribir? ¿En qué te inspiras? Típico. Vale, ¿qué te inspira? Ah, no, ya dijiste. Sí, la televisión, No, pero yo cosas que me pasan. cuando se te ocurre una idea, ¿cómo es? Eso... Yo creo que eso de ¿Alguna películas, técnica? de... Bueno, yo así como a ti, ¿no? Sí, pero aparece solo la idea, no sé cómo trabaja. Eso siempre... Sí, bueno, Siempre trabajan los por demás. ejemplo esto lo saqué del episodio ese, lo que te comentaba del... Ahora no me acuerdo de la serie otra vez. Ricky Morty, Ricky Morty. La memoria esta, sí. De Ricky Morty. Pues me gustó mucho la idea y digo, pues voy a poner en esa situación los personajes, mis personajes, a ver qué harían, cómo reaccionarían, qué les podría pasar. Y luego, claro, también entran variables de otras El series. argumento, imagino, claro. Pues. Bueno, me Va cambiando- comento viendo la tele. Depende de lo que pasa, va cambiando el argumento, imagino, ¿no? O será el mismo. Sí, en una historia que hice de viajes en el tiempo, que el piloto Jim viajaba a la guerra civil Sí. Ah, sí. americana, la guerra de secesión. Entonces sí que intenté documentarme un poco porque digo, esto no es un tema que domine y claro, si es un viaje al tiempo tiene que ser algo más o menos creíble, que se vea un poco de, no sé, documentación, que fuera un relato corto. Pero en general no me suelo documentar, como son cosas inventadas, supongo que tampoco estudio física ni cosas de estas. Es ciencia ficción, digo yo, ligera, lo que escribo es muy suave. Claro, muy no se suave. explica cómo funcionan las naves, todo eso. No, claro, eso. esto... Como aquello... ¿Cómo vas de aquí a Y allí? los planetas, Pues rápido. los planetas quedan a tomar por culo, así que no hay forma de comprobar cómo son. Claro, y hay en la anécdota, ¿no?, que también uno de Star Trek, ¿no?, que le que era no sé, que era un guionista, un productor, o que el que había inventado el lugar o algo así, ¿no? Y decía, le preguntaban, dice, ¿cómo funciona esto? Y dice, pues funciona bien, ¿no? Es que viajan a los planetas y... Pues eso, si me preguntan, ¿cómo funciona la nave? Pues algunas veces se estropea, pero en general suele funcionar bien, sí. Sí, tengo un amigo que para estas cosas lo que dices es eso. ¿Cómo van de aquí a allí? Rápido. Si es ciencia ficción, sí, suele ir rápido, Ya porque está. si tienes que explicar el viaje... Hay historias buenas que me gustan de esto que llaman naves generacionales, ¿no?, que están muchos años Ah, sí. viajando. Sí. Hay cosas, historias chulas, pero en general el 90% de la ciencia ficción de naves espaciales siempre inventan algo para viajar Y no, rápido. pues, si no, no, ¿cómo llegan? Sí, O se porque si tienes que congelan explicar- o... Eso también, O hay la un portal, animación. pórtico. Pues una nave colonia. También, bueno, lo que dice. Sí, pero esto pues, no hay tantas historias, ¿no?, de naves Bueno, coloniales. ¿puede Robotech? Hay buenas. Robotech era una Robotech nave, está... en que vivían el- familias sí, y Claro. Ya. en Galáctica, ¿no? También van familias viajando, pero también saltan, ¿no? Hacen Saltan, saltos, sí.
Bueno, más familias porque se escapan, ¿no? De la Tierra, o a un planeta, o no sé, que les atacan los Cylons y eso, los Cylons. Si hacen las colonias y pues, quieren volver a la Tierra o algo así. Sí, se escapan. Bueno, pues no sé, yo no tengo más que decir, ¿no? ¿Queréis hablar de algo? No sé. ¿Cuál es el futuro del piloto Jim? Es la pregunta que sale aquí también, pero digo esto. Bueno, yo creo que va a seguir. Aquel Pues, país no igual. conocido. Llegará un momento que se jubile, no sé. ¿Cada cuánto llega? ¿Cada cuánto un libro? Ahora está uno por año más o menos. Bueno, el problema es que, bueno, el problema o la ventaja, según se mire, es que la mayoría de cosas que saco son autoeditadas, por no decir el 95%. Entonces, cuando tengo un cierto número de relatos, los juntos, pago la autoedición, entonces voy vendiendo. Si recupero dinero y saco un poco menos, pues entonces puedo sacar más. Y llega un punto que a lo mejor tengo dinero, pero no tengo 4 relatos, digo, no voy a hacer un libro con 4 relatos. Es complicado. Sí. Escribir y editar al mismo tiempo es complicado. Sí, sí. Bueno, editar Sí, quizás no tanto, pero luego tienes que distribuirte, editar, es vender eso. la obra. Es lo más Sí. completo, porque editar eso para una imprenta o... No, eso no es un editar, servicio. eso es imprimir. Es imprimir. Editar es Bueno, maquetarlo y Hombre, no no sé, le- buscar a alguien que lo maquete, que lo corrija. Mínimo para mí eso es. Bueno, tú hiciste Es imposible. un crowdfunding, pero Y pero la te lo edición maquetaba la tuve alguien, ¿no? Oh, pero la edición la tuve que hacer yo. La edición, ¿qué considera la edición? Bueno, La todo, corrección, desde que se termina de escribir hasta llegar a sacar el libro. pues son todos los Y pasos. bueno, la luego la distribuyendo. corrección, la maquetación, la portada. Todo, sí, sí. Bueno, Un año, bueno, lo escribí en un mes y lo edité en un año. O sea que tardaste más en editarlo. ese año no escribí, así que. Claro, sí. O sea, una de las cosas que puedo hacer. Y luego tienes que estar otro año haciendo promoción para ver si... o buscando distribución o intentarlo vender. Bueno, ese fue menos. Es complicado. También hice muy poco. Pues es la dura vida del autor-editor, ¿no? Que ahora lo llaman autor indie para que quede bonito, ¿no? Claro, Bueno, hay antes mucho. era Under, ahora es. Indie. En los 80 era Under. Under. Literatura underground. Ah, under. Era el significado. Pero no es underground, pero underground parece que sea una cosa más de culto, ¿no? Más, Fuera del circuito, bueno, pero para darle. más un En empaque. el Para principio poner fue eso, etiquetas. Sí. fue fuera del mainstream. Pues ahora lo que está de moda es el autor indie. Porque como las grandes editoriales solo editan, parece, gente conocida, ¿no? Autores mediáticos. A suerte que hay muchas editoriales pequeñas que sí que parece que apuestan por Todavía, autores más desconocidos, pero claro, también supongo que es... Tiradas más limitadas, Claro, etc. tienen un límite también de todo, de autores, de tiradas, de lo que pueden sacar. No sé, yo no tengo nada más que decir, no sé. Gracias por venir una vez más. Habéis llegado tarde todos, pero Sí. habéis llegado, que es lo importante, ¿no?